Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados diplomantes. Hoy nos reunimos en la tercera sesión de diapositivas, justamente a propósito de las técnicas de auditoría jurídica. Como siempre, soy su facilitador en esta ocasión. Mi nombre es Wilson Jaime Villarroel Montaño y revisaremos aquello que ya habíamos anticipado de una anterior ocasión en que hicimos referencia a estas técnicas de auditoría jurídica como parte de un catálogo de mecanismos que tenemos a nuestra disposición. Hemos visto los procedimientos, los instrumentos. Ahora centraremos nuestra atención en las técnicas de auditoría jurídica. Como aquí decimos, las técnicas son medios destinados, dice, a un propósito establecido de antemano. Y efectivamente el ser humano, desde que ha empleado técnicas, y cuando éstas han alcanzado un grado superlativo en su evolución, hablamos de la tecnología, desde luego, como mecanismos para alcanzar ciertos propósitos, ciertos cometidos. El empleo de estas técnicas que han sido probadas y son fiables, nos asegura entonces un mejor resultado en la evaluación, porque toda técnica es esencialmente objetiva, es neutra, no tiene una intencionalidad, está destinada a la técnica en cuanto a instrumento, en cuanto a herramienta, a alcanzar eso, la conformación posiblemente aquí de una determinada evidencia. Las técnicas nuestras en la auditoría jurídica son casi las mismas en todas sus modalidades. Esto revela la uniformidad conceptual que a la hora de la valoración que vamos a hacer en el desempeño de una unidad jurídica, ¿no? Tiene, por supuesto, algunos matices, pero que esencialmente nos revelan una gran diferencia, una gran distinción de las técnicas. El empleo de estas técnicas, y este es un punto sobre el que hicimos especial hincapié al despedirnos en el anterior pase de diapositivas, debiera, dice, ser objeto de la calificación o evaluación al auditor jurídico. Esto significa que, así como el auditor jurídico va a evaluar el desempeño de la unidad jurídica, a su vez él es evaluado cuando emplea las técnicas que aquí vamos a señalar con la suficiente solvencia. Permítanme un pie de página. Si hay un trabajo monográfico de fin de diplomado que no contemple técnicas de entrada, ese trabajo no está. Directamente no puede ser evaluado porque ¿cómo vamos a calificar o evaluar si no tenemos precisamente el baremo con el que vamos a medir, ¿no?, la calidad del trabajo o de lo que ha hecho el auditor jurídico? Por eso es que el empleo de estas técnicas no hacen justamente a la calificación o evaluación al auditor jurídico. Veamos las técnicas ahora específicamente. La primera técnica, dice, exige el conocimiento formal de la estructura de un proceso. Y ciertamente nosotros no podemos hablar de un proceso ni si no sabemos, si no conocemos cuáles son las posibilidades, las múltiples posibilidades de desarrollo de un proceso. Un proceso en sede judicial o un proceso en sede administrativa, procedimientos. Si no sabemos cuál es el íter, cuáles son los pasos, cuáles son las etapas, cuáles son las actuaciones esperables en el curso de la tramitación o de la gestión, entonces, ¿cómo podríamos hablar de un proceso en términos reales? En los bufetes o consorcios de abogados,
¿no? Generalmente los abogados tienen establecidas y a veces desarrollados en pizarrones o en cuadros, ¿no? La estructura, ¿no? Formal de los procesos, que si bien nos fijamos, no son lineales. Los procesos en sede judicial y los procesos incluso en sede administrativa no siguen una linealidad. No van después de este paso, y luego ta. Es decir, se presentan contingencias, ¿no? Ejemplo, en un proceso civil, si se han interpuesto excepciones, si alguna de esas excepciones, ¿no? Es declarada probada y es una excepción, digamos, perentoria, entonces el proceso ha concluido, ¿no? Entonces nosotros no podríamos decir, por tanto, que luego de las excepciones viene la contestación, que después de la contestación porque pudiese ser que no desea alguien plantear la contrademanda y no le conviene. Entonces, son alternativas. Por tanto, un flujograma procesal, que es de lo que vamos aquí a hablar, no puede ser jamás lineal. Tiene que tener, ¿no?, recogidas en la estructuración, en la configuración de ese flujograma, todas las posibilidades de realización de las diferentes actuaciones. Por eso es que, ya volviendo a lo nuestro, no se podría calificar el desempeño en lo sustantivo, por ejemplo, si no se sabe en qué momento debe exigirse la correcta invocación del derecho. Claro, volviendo al ejemplo que estábamos manejando en el ámbito civil, ¿no?, o procesal civil. La correcta invocación del derecho podrá presentarse en ocasión de las excepciones. Es posible en más de algún caso, pero no siempre. ¿Será también posible únicamente en ocasión de la contestación? Por supuesto que sí, pero quizás las consecuencias sobre los hechos que se discuten en ocasión de la contestación se verán mejor reflejados cuando se contrademande, aplicando, ¿no?, el mismo condicionamiento fáctico que los hechos permiten esta vez al que es demandado, ¿no?, presentar o formular, ¿no?, una contrapostulación, es decir, una pretensión en sentido distinto o diferente u opuesto al de quien lo ha demandado. Entonces, la primera de las técnicas que ustedes tienen que ver y tendrán que acompañar en sus papeles de trabajo es un flujograma procesal. Entonces, entre los papeles de trabajo, si se tienen varios procesos que versan sobre cuestiones jurídicas en distintos ámbitos procesales, supondrá necesariamente que habrá un flujograma procesal para cada tipo de procesos. O si es un único proceso, ese proceso tendrá que estar completo en su flujograma. Miren, inclusive hasta es fácil obtenerlos porque en internet se ha tomado ya alguien el trabajo de realizarlos, incluso con arreglo a nuestro propio sistema jurídico. O sea que no hay dificultad alguna en confeccionar un flujograma procesal. Y que no tiene que ser tampoco un flujograma procesal en abstracto, tiene que ser uno específico, ¿no?, para que podamos inclusive establecer en qué momento, en qué punto nos encontramos del proceso. Esa es otra de las claves. Justamente el flujograma nos permite hacer un corte de gestión. Hasta aquí hemos llegado. Esto es lo que nosotros, hasta aquí es lo que hemos avanzado. De hecho, ¿no?, la dificultad de poder consignar de manera conveniente, ¿no?, el estado del proceso en la plataforma informática, en el ROPE, pasa justamente porque la percepción del proceso es una percepción que contempla diversas y múltiples posibilidades de realización. No hay una linealidad. Y justamente para entender hasta dónde se ha llegado es que señalamos
en el curso de observando un flujograma procesal, el punto preciso en el que nos encontramos nosotros. La segunda de las técnicas pasa, dice aquí, por la serena convicción sobre cuáles son las pautas de interpretación y aplicación. Aplicación, ya para un caso concreto, la hermenéutica en cada uno de los procesos. Y para ello justamente debemos acudir a los principios que rigen o reglan ese determinado ámbito de actuación o de condicionamiento normativo. Por supuesto que nosotros partimos desde los principios generales del derecho. En clases en derecho administrativo o en derecho constitucional, yo al menos suelo poner de relieve la importancia de los principios y de los principios generales del derecho, porque son parte insoslayable, imposible de ignorar a la hora de establecer cuál es el sistema de fuentes en la disciplina en la que uno se encuentre. Entonces, los principios generales del derecho asumen o proyectan principios específicos para determinadas áreas jurídicas. Tienen entonces en cada área jurídica un catálogo propio de principios en la materia. Hay principios en el ámbito procesal, en el ámbito procesal civil, en el ámbito procesal laboral, en el ámbito procesal penal. Hay principios que rigen y reglan, ¿no?, las actuaciones en ocasión de la petición de tutela jurisdiccional de los derechos en sede constitucional, ¿no? Entonces basta revisar cualesquiera de las disposiciones para que nosotros encontremos justamente ese catálogo de principios. Esta es una característica que nuestro sistema jurídico ha venido configurando en los últimos 10, 15, 20 años inclusive. En efecto, hasta todavía tiempos anteriores a las nuevas olas y corrientes constitucionalizadoras, los catálogos de principios eran algo más bien infrecuente. Después de la terminación de las conflagraciones mundiales con el constitucionalismo europeo, la segunda corriente constitucionalizadora, otros dicen que es la tercera, es decir, o esto es, ¿no?, la configuración del Estado de Derecho constitucional, del Estado constitucional de Derecho en la Europa de la posguerra, y en los países latinoamericanos el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no?, desde la Constitución de Brasil, dicen unos, del año 88, la Constitución de Colombia del año 91, hasta las constituciones del Ecuador y de Bolivia. En esta nueva visión de lo que es el derecho y el derecho constitucional, ¿no?, en el nuevo constitucionalismo, las nuevas corrientes constitucionalistas, ¿no?, encontramos profusión de catálogos de principios. Por eso es que nosotros tenemos ahora inclusive hasta a nivel de simples disposiciones reglamentarias, entre las primeras disposiciones, ¿no?, todo un listado de principios. Los principios, ¿no?, nos permiten justamente interpretar y aplicar las categorías que vamos a encontrar en el cuerpo normativo general. Pero la interpretación, si bien es así uniforme, y ese es el primer propósito, el primer cometido que alcanzamos en la aplicación y el entendimiento de los principios, no se agota simplemente en alcanzar una cierta estandarización normativa, sino que además permite algo que era más bien todo lo contrario hace 30 o 40 años atrás: superar cualesquier posible falencia, antinomia, oscuridad o contradicción entre las partes que integran el sistema normativo. Esto es muy importante y lamentablemente no está muy bien entendido en nuestra práctica judicial, en nuestra práctica administrativa. Y creemos que si
hay alguna circunstancia que no ha sido prevista exactamente por el legislador o por el reglamentador, entonces estamos en presencia de un vacío normativo que tendrá que ser llenado posteriormente, cuando muchas veces con la sola aplicación de los principios encontramos la regla faltante. Esta es una interpretación de lege ferenda, de interpretación de la ley, lege, con G, lege ferenda, ¿no? Inferimos la norma que faltaba. No es una novedad, contrariamente a lo que pudiera parecer. Lo que sucede es que el abogado boliviano está acostumbrado o cree que la respuesta, que el derecho está en lo que lee, en una constitución, en una ley, en disposiciones reglamentarias, y no es así. El derecho no está ahí. Allí están grafías, están expresiones lingüísticas. El derecho está entre oreja y oreja, en lo que nosotros entendemos, y entendemos mejor a partir de la aplicación de los principios. Y no es una novedad, insisto, porque lo ha dicho ya el Tribunal Constitucional y lo ha ratificado el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando ha afirmado, ¿no?, que un instituto jurídico o una disposición no se entiende por el contenido literal que ese artículo, que esa disposición específicamente señala, sino dentro del contexto normativo, los institutos que se han conformado o el instituto que se ha conformado, esa disposición, ese artículo tiene relación con otros, conforma entonces, ¿no?, un primer nivel de configuración, ¿no?, de figuras próximas. Ahí tenemos un instituto jurídico, pero además, ¿no?, a la luz de todo el ordenamiento jurídico, con mejor lenguaje, de todo el sistema jurídico, y por si fuera poco, ¿no?, informándonos de los contenidos valorativos que tiene la Constitución. Entonces, esos contenidos valorativos, ¿dónde están? Se encuentran en los principios. Si hay algo que nuestra Constitución tiene, son principios de todo tipo. Tenemos desde los primeros principios que son de carácter ético-moral, destinados a regular la vida en sociedad, de todos, incluyendo el Estado, los principios ético-morales, y los principios específicos para cada área de normación, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, en el ámbito de la justicia constitucional, etc., y luego a nivel del legislador. Entonces, volviendo a lo nuestro, ¿no?, si estamos nosotros en un ámbito específico, por ejemplo, en el ámbito, digamos, administrativo, entonces, catálogo de los principios que rigen ese ámbito en concreto en el que nos encontramos. Pero tampoco, y en esto especial cuidado, no es simplemente copiar, como estamos en el ámbito administrativo, copio el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo, el 232 de la Constitución, porque allí están los principios. Oye, pero ¿cuáles de esos principios? ¿Cuáles son los que específicamente son llamados a regir, a regular, a ordenar la situación jurídica concreta, específica, que se está estudiando? Entonces, no vale la sola invocación in genere, en abstracto de los principios, sino la invocación específica. Este y este otro principio son los que a nosotros nos interesan, y ahora vendrá con arreglo, ¿no?, a una otra técnica, con arreglo al entendimiento que sobre el alcance de tales principios tienen las más altas corporaciones judiciales entre nosotros. Y eso no es sino la referencia a la jurisprudencia. Y es la tercera de las técnicas. Es un medio o herramienta que nos permite conocer cuál es, ¿no?, la percepción que se tiene sobre el alcance de los institutos jurídicos, pero desde lo que dicen y deciden los jueces. Por ello es que en la escuela realista norteamericana del realismo jurídico, y desde Oliver Wendell Holmes, un jurista norteamericano de principios del siglo XX, él decía, al fin y al cabo, el derecho es lo que los jueces dicen que es.
La misma afirmación la recogió en su momento Eduardo Juan Couture, ¿no? El derecho es lo que los jueces han decidido que es. Miren ustedes cuán importante es reafirmar esto y cuán distinto es el pensamiento que a veces, o la idea que a veces, o la noción que puede albergar a alguien menos avisado y que cree que el auditor jurídico es aquel que expone sus criterios sobre lo que tiene que ser, cómo debió haberse tramitado. Totalmente equivocada esa idea, porque si vamos a revisar principios y vamos a ver cuál es el entendimiento exacto a partir de cada disposición específica con arreglo a la jurisprudencia, entonces no ha de ser lo que piensa el auditor jurídico, ha de ser lo que piensa la más alta corporación judicial. Hoy por hoy es mucho más fácil en nuestro medio el poder recoger, ¿no?, la jurisprudencia, porque precisamente, de manera afortunada, nuestro acceso a la jurisprudencia es todavía gratuito. Nosotros ingresamos al buscador, digamos, de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional y podemos hacer búsquedas inteligentes y encontrar sentencias que quizás no las conocíamos hasta hace algún tiempo atrás y que ahora nos permiten alcanzar un entendimiento mucho más cabal y mucho más preciso. En otras partes, el acceso a la jurisprudencia es incluso pagando en portales especializados. Entonces, debemos revisar la jurisprudencia, ¿no?, elaborada por nuestras corporaciones, por nuestros tribunales. También la jurisprudencia del Tribunal Supremo está ahora más facilitada. No es una plataforma tan amigable, efectivamente, la interfaz que tiene como la que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero de todas maneras, ¿no?, hay que recoger. Y las fichas jurisprudenciales deben estar allí, en los papeles de trabajo, en las correspondientes fichas jurisprudenciales. Ojo, no es que van a estar como fichas la sentencia constitucional número tantos de tal fecha. ¿Y qué relación tiene esto con el tema? Tiene que ser una sentencia comentada. Las fichas jurisprudenciales son siempre comentadas, porque tienen relación con el caso que nosotros estamos estudiando. Bien, otra de las técnicas, específicamente en el derecho administrativo. En el derecho administrativo es importante, aunque en nuestro medio no se le ha atribuido mayor importancia o mayor trascendencia a lo que es el precedente administrativo, que está recogido en la Ley del Procedimiento Administrativo a partir del artículo 31 o 32, justamente en lo relativo a la motivación que tiene que tener el acto administrativo y que éste no puede apartarse, ¿no?, del precedente administrativo si no es motivando, justificando, fundamentando el cambio en la orientación, en el entendimiento que una determinada disposición que hasta este entonces venía aplicándose de esta manera y ahora en lo posterior será de una manera diferente. El precedente administrativo entonces es diferente, es distinto a la jurisprudencia administrativa. La jurisprudencia solamente la puede elaborar el máximo tribunal. En cambio, el precedente administrativo no es sino cómo el órgano administrativo ha entendido esta disposición, ¿no?, en ocasión de estas actuaciones. Quizás un ejemplo nos pueda ayudar a entender más fácilmente esto que acabamos de decir. Supongamos, y aquí vamos a encontrar un caso en el que nos encontramos nosotros mismos o hallamos un motivo más que suficiente para autointerpelarnos sobre cuál es el estado de desarrollo y de evolución en nuestro sistema jurídico. Supongamos que la oficina X, o en la oficina X, se ha establecido que para el franqueo, la otorgación de un certificado que se está pidiendo, se precisan 4 documentos.
A, B, C y D. Entonces, sí, ¿no? Aparece el nuevo director jurídico y ahora exige que sean 7 los documentos, ¿no? Y no se ha explicado en una decisión incluso de alcance reglamentario por qué en lugar de los 4 ahora se está pidiendo 7, ¿no? Se está variando el precedente administrativo. En otras partes, ¿no? Sería motivo más que suficiente para un amparo y esa autoridad, ¿no? Ha de inclusive tener que asumir ciertas responsabilidades. En cambio, entre nosotros eso es lo más común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le decimos al cliente? Mire, le cuento que hasta la semana pasada se pedían 4 documentos, pero el nuevo director jurídico ha indicado, o la nueva autoridad ha dicho que ahora son 7, así que traiga para mañana o para pasado el certificado o la fidelidad de la abuela, la vacuna del perro, etc. Entonces, nosotros no tenemos una cultura del respeto al precedente administrativo. Hay muy pocas áreas en las que se ha desarrollado el precedente administrativo. Por ejemplo, derecho administrativo laboral. Se manejan ciertos precedentes, aunque ya han quedado superados por el tiempo, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, a propósito de la situación de quienes están todavía sujetos a la carrera administrativa, que creo que ya no hay nadie. Y se fundan muchos de estos criterios en precedentes que en su momento se elaboraron. Entonces, será bueno, yo sé que es muy difícil poder alcanzar un precedente administrativo si no se han recogido en anales específicos, si no ha habido una tarea de consignación de los mismos, aunque ya han comenzado, por ejemplo, en materia tributaria, ¿no? Hay ciertos precedentes administrativos elaborados de manera un tanto rudimentaria, todavía no hay la sistematización que se requiere, pero por lo menos ya es un avance en lo que toca a algunos aspectos. Luego, en un aspecto administrativo se tendrían que recoger y ordenar los precedentes administrativos. Otra técnica, esta vez ya en el trabajo de campo. No olvidemos que hemos afirmado que la tarea del auditor jurídico se asemeja mucho a la del investigador, como cuando estaba preparando alguno de ustedes su tesis, ¿no? Entonces, en algún caso habían trabajos de campo para medir la percepción o la valoración de algunos fenómenos, ¿no? Y justamente el trabajo de campo, ¿no? Acercándonos, principio de inmediación, a quienes son protagonistas de esos fenómenos, de esos hechos. Entonces, entre estas técnicas de campo tenemos cuestionarios, entrevistas, estadísticas, muestreos. Entonces, con ellas alcanzamos esas percepciones, tienen valor en la evaluación del auditor jurídico porque le permiten conocer y de primera mano. Por ejemplo, en un cuestionario sobre un tema específico, ¿no? Saber cuál es el nivel de formación de los abogados que están en la unidad jurídica que se está auditando. Por tanto, es muy deseable, en más de algún caso, que se empleen cuestionarios o que se hagan entrevistas, que se establezcan estadísticas, que se hagan o se acerquen a muestreos si es que ya se hizo, teniendo cuidado, por supuesto, de marcar o de consignar la fuente correspondiente, el universo, estoy hablando del muestreo, ¿no? El universo sobre el que se ha trabajado, o si nosotros mismos hemos diseñado un cuestionario o hemos ido a una entrevista con el director para enterarnos de cuáles eran algunas de las circunstancias que no aparecen en el expediente, ¿no? Entonces, esta aproximación, ¿no? Nos permite, por supuesto, tener una idea mucho más cabal y precisa de cuáles son los hechos que están por detrás y eventualmente han de sustentar nuestros informes en conclusiones. Entonces, entrevistas, cuestionarios, exámenes sobre la materia, fotografías,
Cuando los cursos de diplomado comenzaron a dictarse a partir de 2013, ¿no? Precisamente ingresaron como parte de las técnicas las fotografías, ¿no? Grabaciones, vídeos y, en fin, todo aquel material que pueda permitirnos formar una convicción sobre cuál es el alcance de los hechos que nosotros estamos evaluando como auditores jurídicos. Cuestionarios, entrevistas, muestreos son especialmente útiles en ocasión de la auditoría jurídica operacional. Porque claro, ¿cómo vamos a medir las aptitudes que tienen y las destrezas o habilidades que tienen los abogados, el personal de la unidad jurídica, si por ejemplo no les hemos presentado cuestionarios para tener una idea de cuál es el nivel del material humano con el que se está contando? De manera sorprendente, lo pongo aquí, en la nueva o en la reciente normativa de la Procuraduría General del Estado, en el Decreto Supremo 2739, no se hace mención expresa de la auditoría operacional, lo cual es altamente sugestivo y pone en evidencia que no ha habido quizás la suficiente prolijidad a la hora de diseñar o de redactar las disposiciones en leyes y en especial en este nuevo decreto. Entonces, por todo ello es que vamos a insistir y se va a insistir en que la auditoría jurídica operacional no puede ser soslayada y debe ingresar y va a ingresar, ¿no?, en la evaluación de la monografía de fin de diplomado. La evaluación del desempeño de las unidades jurídicas, entonces, no excluye, jamás tendría que excluir la valoración sobre el uso o el empleo del soporte de los medios o recursos humanos y materiales de la unidad jurídica. De hecho, la Constitución no excluye esta valoración y por ello es que no se entiende la razón por la cual no se haya ingresado la auditoría operacional. Y, desde luego, aplicando extensivamente las disposiciones de control gubernamental, tendríamos que evaluar lo operacional. Entonces, para tener una aproximación, vale la pena, y en la plataforma vamos a ingresar el antiguo manual, porque en el nuevo no hay referencias a la auditoría operacional, ¿no? En el antiguo manual sí hay, en el reglamento antiguo, y que ya no está vigente, por supuesto, ¿no?, están las pautas para medir el desempeño operacional de la unidad jurídica, ¿no? Y allí encontraremos que se tiene que hacer una referencia, por ejemplo, a si hay o no un registro de procesos, cómo se asignan los procesos, es por orden de llegada, por sorteo, o en función a las habilidades, a las destrezas o a los conocimientos de los abogados. Cómo se hace el seguimiento interno, el control de los procesos, los criterios para la administración de los tiempos procesales, la identificación de las fortalezas y debilidades de cada uno de los abogados. Finalmente, el auditor jurídico, ya estamos concluyendo esta parte, debe ser capaz de anticipar, dice, contingencias de carácter procesal. Es decir, esto implica, ¿no?, una proyección, una habilidad cognitiva mayor. El auditor tiene que ser, ¿no?, inclusive suficientemente sagaz como para hacer una prognosis, anticiparse a posibles circunstancias que puedan presentarse, ¿no? Y entonces, cuando revisa todos los asuntos que está a cargo de la unidad jurídica, podría estar o tendría que estar en condiciones de incluso alertar sobre circunstancias futuras. Estas, como aquí se señala, no suponen necesariamente riesgos, obstáculos o problemas, sino eventos que podrían ocurrir. Un ejemplo.
Supongamos que el auditor está revisando los procedimientos que se han seguido en ocasión de la contratación y advierte que hay allí algunas controversias que seguramente se van a plantear. Y en su caso, ello va a llevar a la impugnación, supongamos, de la resolución administrativa de adjudicación. Desde el momento en que se presenta impugnación, eso ya pasa del universo, ¿no?, general a ese universo particular, conforme hemos visto en el módulo segundo. Y por tanto, ¿no?, un procedimiento administrativo, ¿no?, ha nacido justamente porque el auditor, ¿no?, ya se anticipó a la ocurrencia. No se van a quedar conformes los oferentes y es muy posible que alguno de ellos impugne la adjudicación y por tanto, este es un procedimiento administrativo que tendrá que ser objeto de seguimiento ulterior, si no es en esta auditoría jurídica, en alguna otra. Entonces, ha alertado, ¿no? Esto es muy claro porque en ocasión de los diversos procedimientos en sede administrativa, aquellos que no tienen un carácter exactamente procesal, apenas, ¿no?, se presenta algún recurso o impugnación, pasamos inmediatamente a un otro ámbito, al ámbito procesal. Esto es, a ese universo en el que los procesos, sean judiciales, sean arbitrales, pero en este caso administrativos, también tienen que ser materia de evaluación por el auditor jurídico. Entonces, el auditor jurídico deberá consignar entre sus papeles de trabajo un listado de posibles contingencias futuras, y eso se ha de pedir, ¿no? Cuando tengan que hacer su ejercicio en la monografía de fin de diplomado, tendrán que hacer conocer cuáles puedan ser las posibles contingencias que a futuro se presenten. Entonces, este listado, ¿no?, revela incluso con una mayor precisión la calidad del trabajo que cumple el auditor jurídico. Todas estas técnicas de auditoría jurídica, dice aquí, no suelen emplearse en la evaluación que vienen realizando regularmente los funcionarios de la Procuraduría. Por eso es que hay esa queja, hay esa percepción que se tiene. Yo les decía en alguna de las anteriores presentaciones, en algunos ministerios tienen una reserva muy marcada con referencia a la Procuraduría y creen, y no les falta razón en más de algún caso, que las evaluaciones que se cumplen allí no son de naturaleza objetiva, que son más bien de naturaleza subjetiva. ¿Por qué? Porque justamente no emplean técnicas de auditoría jurídica o no reflejan sus informes las técnicas de auditoría. Sus informes dicen, por lo anterior se evidencia que las actuaciones en este proceso han sido negligentes. ¿Y de dónde sale eso? ¿No? Tiene que salir justamente de los papeles de trabajo, y en los papeles de trabajo tienen que estar las técnicas de auditoría que pongan en evidencia que esto así ha ocurrido. Porque si no es así, entonces el decir que hay insuficiencia en la invocación de un argumento sustantivo o hay negligencia en actuaciones procesales y tal, no son sino simplemente manifestaciones subjetivas del auditor jurídico y no corresponden a lo que se quiere, una evaluación objetiva. Por eso, en lo puramente académico, el diplomado va a exigir y exige a sus participantes que tengan el cuidado, y lo he puesto en letra más grande, de apoyar sus afirmaciones, las que van a venir en su informe final, en los papeles de trabajo, y que además ejerciten la aplicación de todas las anteriores técnicas. Conceptos complementarios. En este punto, vale la pena que terminemos de cerrar algunos conceptos o categorías que venimos manejando. Por ejemplo, decimos,
¿no? En la evaluación del desempeño de las unidades jurídicas vamos a prestar atención a aquellos procesos que involucren intereses del Estado. ¿Qué significa intereses del Estado? No es una expresión o un giro, ¿no? Simplemente genérico, es una noción o concepto técnico que debe ser explicado, y eso es lo que justamente aquí lo vamos a hacer. Porque para alcanzar el cabal conocimiento, ¿no?, de lo que son los intereses, en este caso del Estado, es necesario que ahondemos en algunas categorías que son propias del derecho administrativo, ¿no? Lo que sucede es que en el derecho administrativo nosotros hemos exportado hacia otros ámbitos de normación en el derecho procesal, especialmente desde el derecho procesal administrativo, algunas categorías que han alcanzado incluso consagración. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil, cuando, verbigracia, hacemos referencia a los derechos subjetivos. Y es que en la ley del procedimiento administrativo, si ustedes se fijan, van a encontrarse con que entre 8 y 9 veces el legislador dice derechos subjetivos e intereses legítimos. Entonces, estas categorías que inicialmente las hemos trabajado en el derecho administrativo han sido ahora recogidas en el ámbito del derecho procesal civil. Y en el ámbito del derecho procesal civil ya se hace referencia, aunque muy parcial o incompletamente, ¿no?, a los derechos subjetivos. Los derechos subjetivos no son sino poderes jurídicos, permisiones, facultades, ¿no?, que la ley concede a partir de lo que dice la norma abstracta, los derechos objetivos. Pero ya hay una situación concreta, esos derechos objetivos aplicados ya al hecho específico de alguien que reclama, por ejemplo, su derecho de propiedad, ahí tenemos derechos subjetivos. Entonces, los derechos subjetivos son justamente el sustrato de la invocación de tutela que se solicita en sede judicial y en sede administrativa. Soy propietario, él es simplemente poseedor, reivindico. Entonces hay un derecho subjetivo real de propiedad. O, por ejemplo, ¿no?, soy acreedor, entonces exijo que se me pague lo que se me debe. Entonces hay un derecho subjetivo personal. Entonces, los derechos subjetivos en el estado actual de evolución de nuestro sistema jurídico o son reales, derecho subjetivo real de propiedad, de usufructo, uso, habitación, medianería, etcétera, superficie, derecho a construir, copropiedad, etcétera, ¿no?, o derecho subjetivo personal o creditorio u obligacional, en que alguien se encuentra en situación de acreedor. Otros ejemplos ahora pueden ayudarnos a entender mucho mejor esta figura. Por ejemplo, ¿no?, alguien a quien se le ha reconocido, ¿no?, el derecho a percibir una renta de vejez. Entonces, ese es acreedor frente al Estado. Tiene un derecho subjetivo personal de crédito. Cada principio de mes va a ir a cobrar su renta de vejez. Entonces, hay allí derechos subjetivos. Por tanto, la primera categoría en lo que hace a la plataforma de legitimación de quien puede pedir algo y va a pedir que el Estado le reconozca, sea en sus órganos jurisdiccionales o administrativos, es la primera categoría. Insisto, la de los derechos subjetivos, a la que se agregan los intereses legítimos. Los derechos subjetivos se acreditan documentalmente. Si yo digo que soy propietario o que soy usufructuario, tengo que acreditarlo con una matrícula de folio real, con las escrituras, en la que conste el usufructo, etc. ¿No es cierto? Si yo digo que soy titular de un derecho subjetivo real de garantía, como es la hipoteca, tengo que presentar el documento correspondiente. O soy
el dueño del capital anticrético, tengo que presentar la escritura en la que consta el establecimiento de la anticrisis. Entonces, los derechos subjetivos reales se acreditan y los derechos subjetivos personales también. Si digo que soy acreedor, entonces, ¿dónde consta el título de mi acreencia? En algún documento. Por tanto, se acreditan documentalmente. No ocurre lo mismo con los intereses legítimos. Los intereses legítimos no son sino derechos que están en formación, potenciales derechos. Generalmente, ¿no?, son derechos que son de carácter embrionario. Un ejemplo nos puede ayudar a entender mejor esta figura. Por de pronto vean ustedes que aquí tenemos derechos objetivos, derechos subjetivos. Los objetivos son el listado de esas permisiones, facultades y poderes que están en la norma general y abstracta. Los derechos subjetivos son aquellos que en cada situación concreta invocamos. ¿Y qué es lo que distingue el batallar, la tarea de todo abogado? ¿Cuál es? Es justamente la de formar convicción en la autoridad judicial o administrativa sobre los derechos subjetivos que le asisten a su cliente. Pero claro, ¿no?, entonces la batalla por el derecho no es sino la batalla por los derechos subjetivos. Y los derechos subjetivos, como aquí se lo señala, no son sino, y esta es una definición clásica que nos llega desde Jaime Guasp, que es un gran procesalista, era un gran procesalista español. Los derechos subjetivos no son sino la autoatribución, o la autoatribución de derechos subjetivos se denomina pretensión. Con ese nombre ha llegado al Código Procesal Civil. Por eso el Código Procesal Civil no nos habla sobre acciones reales, acciones personales, como antes nos hacía la referencia, ¿no? Nos dice pretensiones reales, pretensiones personales. ¿Por qué? Porque la idea del derecho subjetivo como pivote sobre el cual gira toda la postulación que está íncita en una demanda, ¿no?, esa es la pretensión. Entonces hay que tener pues una lectura mucho más actualizada sobre estas disposiciones. Veamos entonces, ahora tienen ustedes la explicación sobre los derechos subjetivos reales, los derechos subjetivos personales y por supuesto vamos a ir ahora a ver los intereses legítimos. Y dijimos, los intereses legítimos no son sino derechos o eventuales o potenciales derechos subjetivos. Un ejemplo de los que yo suelo manejar en clases es el siguiente. Supongamos que Robertito es un estudiante un tanto remolón del quinto año de la Facultad de Ingeniería y le faltan todavía 5 materias. Entonces un día ve que su padre ha comprado un automóvil deportivo color rojo, último modelo. Entonces el padre muy sagazmente le dice a su hijo: mira, hijo, si tú apruebas las 5 materias que te faltan, entonces este automóvil es tuyo. El derecho, Robertito tiene derecho propietario sobre el automóvil. No tiene, ¿no? Porque es potencialmente, en rigor, es un derecho sujeto a una condición suspensiva. Ese acontecimiento futuro e incierto, en caso de ocurrir, ¿no?, implicará el nacimiento de su derecho de propiedad. Mientras la condición está pendiente, simplemente hay una expectativa. Por eso los intereses legítimos también se denominan expectativas, o alguna doctrina los ha denominado derechos expectaticios. Entonces, tiene, sin embargo, un interés legítimo, y es legítimo porque la ley protege ese interés. Si Robertito estuviera muy bien asesorado, ¿no?, seguramente trataría de obtener un documento público en el que conste justamente esa condición y podría anotar 1444 del Código Civil, ejercitar las medidas precautorias tendientes, ¿no?, a la protección, en este caso no de un derecho subjetivo, porque no ha nacido, sino de un interés legítimo. En el caso
o en el ámbito administrativo, el ejemplo es, hay un otro ejemplo que yo también lo suelo poner en clases y que es muy revelador de lo que estamos diciendo. Supongamos que se ha lanzado una convocatoria para la provisión de material de escritorio con destino a los juzgados por parte del Tribunal Departamental de Cochabamba. Entonces, ¿no? Mientras todavía no se ha adjudicado, y son 1, 2, 3, 4 los oferentes, podríamos decir que alguno de ellos tiene algún derecho subjetivo, por ejemplo, un derecho subjetivo de crédito a cobrar de parte del Tribunal Departamental por la provisión de ese material de escritorio. No, no es cierto. No, no es. Ninguno de ellos tiene ningún derecho todavía. Supongamos que se adjudica al oferente B, al segundo oferente. Bueno, entonces en este caso, ¿no? Hay alguien que ya no tiene simplemente la expectativa de poder ser favorecido con la adjudicación, ya tiene un derecho subjetivo, tiene el derecho subjetivo personal, por ejemplo, a que se le firme el contrato. Y si en el contrato se estableció que a la suscripción del mismo se iba a hacer un desembolso por el 10%, supongamos que eso es lo que muchas veces se estila, entonces ya nace su derecho subjetivo personal o de crédito o obligacional a que se le haga pago de un monto. Entonces, no está en la misma situación que los otros. Ahora viene la figura. Los otros oferentes A, C y D pueden impugnar esa adjudicación. Sí, pueden impugnarla. ¿La pueden impugnar porque tienen un derecho subjetivo? No, si hemos dicho que no tienen ningún derecho subjetivo porque a ellos no se les adjudicó. ¿Pero por qué pueden impugnarla? Porque tienen un interés legítimo. Entonces, miren cómo el juego de derechos subjetivos y de intereses legítimos viene a completarse una perspectiva de aquellos que no son todavía derechos, sino que son circunstancias o situaciones jurídicas que la ley viene a proteger o a privilegiar o a brindar cobertura o tutela, ¿no? Porque entiende, y el legislador y en el sistema jurídico se entiende que son legítimamente establecidos. Por eso, derechos subjetivos más intereses legítimos. Por tanto, entonces, vayamos a nuestras diapositivas. La invocación de intereses del Estado debe entenderse como la invocación de derechos subjetivos personales o reales a favor del Estado, con más los intereses legítimos. Entonces, el Estado puede tener un derecho subjetivo real, un derecho subjetivo personal, porque es una persona jurídica, es la primera persona jurídica de derecho público, tal como hemos estudiado en Derecho Civil 1, pero también puede tener intereses legítimos. Entonces, la invocación de los intereses del Estado comprende, por eso, esta categoría que es mucho más compleja de lo que aparece a primera vista, ¿no? Comprende derechos subjetivos y también intereses legítimos. En nuestro pase de diapositivas tenemos aquí ejemplos, ¿no? Sobre lo que son derechos subjetivos personales, derechos de carácter real, también, en fin, ¿no? Y el interés legítimo, derecho embrionario, una expectativa, la promesa de donación, etcétera, que son ejemplos de intereses legítimos, ¿no? Y el ejemplo que acabo de dar, que aquí lo estoy recogiendo, ¿no? A propósito de una convocatoria en el ámbito administrativo. Por tanto, el auditor jurídico debe exigir, y esto ya será en ocasión de la auditoría jurídica sustantiva, la correcta invocación, la correcta y cabal invocación de lo que son los intereses del Estado, ¿no? Entonces, la expresión intereses del Estado no es una expresión meramente retórica, es una expresión técnica, es una expresión compleja. Por supuesto, no todos los abogados que están prestando servicios en una entidad del Estado y que tienen a su cargo van a llegar a ese nivel de depuración, digamos, conceptual, como por ejemplo aquí ya se está anticipando, porque esto lógicamente exige
un mayor nivel de reflexión y de conocimiento de las categorías jurídicas, pero al menos el autor jurídico tiene que conocer exactamente cuál es el terreno, ¿no?, en ocasión de cada uno de los argumentos que él está estudiando, y tiene que saber cuáles son las consecuencias, qué es lo que se espera en la invocación de todos estos argumentos. Tienen ustedes entonces como conceptos complementarios esta noción de intereses del Estado, ¿no?, para que tengamos justamente el concepto mucho más claramente, la autoatribución al Estado, la pretensión estatal y los intereses legítimos que puede aducir la defensa del Estado y que tienen que estar, en su caso, suficientemente argumentados. Y tendrán que estar suficientemente argumentados para formar convicción, sea en el juez o en alguna autoridad administrativa. Muchísimas gracias por su atención y nuestro próximo tema será la ejecución y conocimiento. Como siempre, ha sido un verdadero placer y para mí un privilegio, por supuesto, el poder colaborar como facilitador suyo en estos conceptos. Será hasta una siguiente ocasión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.